El siguiente texto se trata de un email. Para Bri CQ. Asunto. Bri, por favor lee esto. Bri, no borres esto. Sé que me odias, pero fuimos las mejores amigas una vez y necesito que leas esto. Creo que estoy en serios problemas y no hay nada que puedas hacer, pero necesito que leas esto y que lo entiendas. Sé que no hemos hablado desde las seccionales. Ha sido siempre, pero lo que te pasó no fue culpa mía. Por lo menos, no fue del todo culpa mía. Sé que todo el mundo piensa que lo era, pero yo nunca haría nada para lastimarte. Esto va a sonar loco, pero tengo que decirte esto para que todos lo sepan. Todo empezó cuando estábamos en el 8º grado. Fue la noche antes de la competición Crystal Classic. Yo estaba en casa y no pude dormir porque estaba muy nerviosa por competir. Bueno, yo estaba navegando por la web y todo eso, pero no podía concentrarme en nada. Yo estaba sentada allí, así que me busqué a mí misma en Google. Nunca debí haber hecho eso, Bri. En un primer momento encontré todas las cosas usuales que puedes encontrar si te buscas a ti mismo, pero, a continuación, encontré un enlace a una página de la Wikipedia que hablaba acerca de mí. Pensé que nuestro club lo había hecho, o mi padre, mis amigos o algo así, pero no había mucha información, solo algunos datos básicos acerca de patinaje, la ciudad en la que vivía, pero lo que más me extrañó fue que decía que gané la Crystal Classic de ese año. Me reí, me pareció que seguro alguien lo hizo para animarme. Me enfrenté a mi papá al respecto, pero él negó haberlo hecho. Cuando gané la competición al día siguiente, yo estaba feliz. Esa fue la primera competición que nunca creí que ganaría y me sentía realmente bien. Recuerdo lo duro que trabajé después de eso. Fue entonces cuando mis padres contrataron a Sergey para entrenarme. Ya sabes lo mucho que les debió costar. Después de eso, miraba mi página antes de cada competición y siempre acertaba en el resultado que había allí escrito. Dijo que iba a ganar los regionales a los 15 años, y todo se hizo realidad. Después de eso, Sergey convenció a mis padres de que tenía una oportunidad real en los Juegos Olímpicos, que es cuando me sacaron de la escuela. Patiné todos los días, pero yo no estaba progresando de la manera que Sergey dijo que necesitaba si quería una oportunidad por el campeonato. Yo estaba trabajando duro y estaba patinando bien, pero aún Sergey dijo que no era lo suficientemente buena. Cuando llegaron los seccionales todo lo que pude pensar fue en ganar, así que hice algo que no debía. Todo el mundo decía que tú eras la favorita y me sentí como si ya hubiera perdido, así que hice una cuenta de Wikipedia y traté de actualizar mi página para escribir que yo era la ganadora. El caso es que después de actualizar la página, la registré, todo lo que había escrito era: Anora Petrova es una perra egoísta que va a conseguir lo que se merece. Me derrumbé. Es por eso que mi rostro parecía tan horrible al día siguiente. Yo estaba aturdida. Recuerdo haber visto tu rutina y ver la cuchilla de tu patín romperse. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en el suelo y mi cara estaba cubierta de sangre porque la punta de la cuchilla salió volando y cortó mi frente. Entonces me dijeron que era culpa mía porque antes de ti yo tenía tus patines en mi poder. Bri, sinceramente, no he hecho nada a los patines. Quería ganar, pero yo no haría nada para lastimarte. Cuando me dijeron que estaba expulsada de las competiciones, todo el mundo dijo de que conseguí lo que me merecía. Nadie se preguntó por mi lado de la historia. Supongo que has oído que Sergey me dejó después de eso. Dijo que lo arruiné. Nadie quería hablar conmigo. ¿Sabes lo que se siente al ser condenada al ostracismo por todo el mundo? Y entonces la página se puso peor. Cada vez que iba a verla, decía cosas horribles sobre mí. Lloraba cada vez que lo leía, pero no podía dejar de verla. Yo sabía que tenía que hacer algo, así que hice una queja a la Wikipedia. Incluso he intentado llamar, pero nadie había reclamado saber nada de la página. Yo estaba sola en casa la noche del viernes y me decidí a verla para ver si la habían retirado. La página aún estaba allí, solo que esta vez decía: Anora Petrova es una pequeña huérfana patética. Me asusté. Llamé a mis padres para avisarles, pero cada vez que yo llamaba lo único que oía era una horrible risa en el otro extremo. Debí haberlos llamado 100 veces hasta que no pude soportar más el sonido de las risas. Después del accidente, la policía me dio el teléfono de mi padre y no había ningún registro de mis llamadas esa noche. Estaba devastada. Antes yo estaba todo el día entrenando y estudiando, nunca me di cuenta de lo sola que había estado todo el tiempo.
Sé que trataste de contactarme, pero yo estaba tan deprimida y enojada que me desconecté de todo. Cuando cumplí 18 años y conseguí algo de dinero, llegué a Suiza. Tengo que reinventarme. Perdí la técnica, sé que ha sido hace un año y siento que todo lo que ocurrió fue hace más tiempo. Es por eso que no debería haberlo hecho, Bri. Te estoy escribiendo desde un antiguo hotel fuera de Praga. Voy a hacer una audición para el Circo de Hielo mañana. Sé que es el tipo de cosas de las que solíamos burlarnos, pero realmente quiero esto. Me sentía muy nerviosa y volví a revisar mi página. Es muy difícil decir esto, pero cuando entré en la página para ver si me salía el trabajo de mañana, todo lo que decía era Anora Petrova murió sin amigos y sola, y la fecha de hoy aparece como la fecha de mi muerte. Estoy llorando tan fuerte que apenas puedo escribir esto. Pero quiero que sepas la verdad. Si no me creen, Bri, les adjuntaré una captura de pantalla de la página para que lo hagan, todo está tal como te dije. No sé qué hacer. Yo no conozco a nadie aquí y nadie habla inglés. Sigo refrescando la página una y otra vez. Dios, no sé qué hacer, sigo refrescando la página, pero todavía no ha cambiado nada, estoy esperando a que sea la medianoche, no sé qué hacer, así que me encerré en mi habitación. Faltan unos pocos minutos para la medianoche ahora. Todo lo que puedo hacer es actualizar la página. Estoy agotada, pero no puedo parar, tengo miedo de dejar el ordenador hasta que sepa lo que sucede a continuación. Anora Petrova fue encontrada en el hotel mencionado en el correo, frente a su computadora la cual se encontraba mostrando el fondo del escritorio. Durante mi niñez, mi familia era como una gota de agua en un gran río. Nunca permanecíamos en un solo lugar por mucho tiempo. Nos mudamos a Rhode Island cuando tenía 8 años, y permanecimos ahí hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis memorias son de cuando vivía en Rhode Island, pero hay fragmentos en mi mente de los muchos hogares en los que habité, cuando era mucho más joven. La mayoría de estas memorias son poco claras y sin sentido, como el perseguir a otro niño en el patio de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa detrás de un departamento en el que viví en Pensilvania, y cosas como esas. Pero hay un puñado de memorias que permanecen tan claras como el vidrio, como si hubiesen ocurrido ayer. Vivíamos en una casa en las afueras de la bulliciosa ciudad de New Vineyard, Maine. Era una casa grande, en especial para una familia de 3. Había una serie de cuartos que estaban totalmente desocupados, a los cuales no entré durante el tiempo en el que viví en esa casa. Supongo que era un desperdicio de espacio, pero era lo único que pudo rentar mi papá, es que quedaba cerca de su trabajo. Recuerdo que, en el día después de mi cumpleaños, tuve una fiebre tremenda. El doctor dijo que tenía mononucleosis, lo que, para mí, significaba más fiebre y no poder salir a jugar por al menos 3 semanas. Era un momento terrible para estar atado a la cama. Estábamos empacando para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis cosas ya estaban dentro de cajas, dejando mi cuarto casi vacío. Mi mamá me traía agua mineral y libros varias veces al día, los cuales servían como único entretenimiento durante estas semanas. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón. Creo que fue una semana después de que me diagnosticaron la mono. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue de cuando le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tenía una boca enorme. De hecho, ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme en comparación a su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus arrugadas orejas. Pero su boca, sin duda, era lo más grande. ¿Te pareces a un Furby?, le dije mientras miraba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró extrañado. ¿Furby? ¿Qué es un Furby?, me preguntó. Tú sabes, el juguete peludo con orejas enormes, lo puedes acariciar y alimentar, casi como una mascota real. Oh. Tú no necesitas uno de esos. No es lo mismo que tener un amigo real. Recuerdo que el señor Bocón se desaparecía cada vez que mi mamá iba a mi cuarto a verme. Se ocultaba bajo mi cama y me decía: no quiero que tus papás me vean, tengo miedo de que ya no nos dejen jugar juntos. No hicimos mucho durante los primeros días. El señor Bocón solo veía mis libros, fascinado con las imágenes e historias.
Por ahí de la tercera o cuarta noche desde que lo conocí, me despertó con una gran sonrisa en su rostro. Vamos a jugar un nuevo juego, me dijo. Pero tenemos que esperar hasta después de que tu mamá venga, porque es un juego secreto. Después de que mi mamá me trajera más libros y refresco, a la hora de siempre, el señor Bocón se deslizó desde debajo de la cama y tomó mi mano. Tenemos que ir al cuarto que está al final del pasillo, me dijo. Me negué al principio, pero el señor Bocón insistió hasta que cedí. El cuarto en cuestión no tenía ni muebles ni tapiz. Lo único que lo distinguía era una ventana del lado opuesto a la puerta. El señor Bocón corrió a través del cuarto, y le dio un firme empujón a la ventana, dejándola un poco abierta. Entonces, él me insistió en que mirara hacia el piso de afuera. Aunque estábamos en el segundo piso de la casa, la caída era más alta debido a que estábamos en una colina. Me gusta jugar a fingir aquí, me explicó el señor Bocón. Finjo que hay un suave y enorme trampolín allá abajo, y brinco. Si lo crees con todas tus fuerzas, vas a ver que rebotas hasta acá arriba, como una pelota. Quiero que lo intentes. Es muy alto, le dije. Pero eso es lo divertido. No sería tan divertido si fuera una caída corta. De ser así, mejor si rebotaras en un trampolín real. Recuerdo haber jugado con la idea. Dejarme caer en el fresco aire, y rebotar en algo que mis ojos no podían ver. Pero lo realista en mí prevaleció. Quizás en otra ocasión, le dije. No sé si tenga tanta imaginación. Podría lastimarme. La cara del señor Bocón se contorsionó con un gruñido, pero solo por un momento. Decepcionado, se metió debajo de mi cama, donde estuvo quieto el resto del día. La mañana siguiente, el señor Bocón llegó con una pequeña caja. Quiero enseñarte malabares, me dijo. Aquí hay algunas cosas que puedes usar como práctica, antes de que te dé tu primera lección. Mira la caja. Estaba llena de cuchillos. Mis papás me matarán. Le grité horrorizado, pues el señor Bocón había traído a mi cuarto objetos que mis papás no me dejarían tocar nunca. El señor Bocón gruñó. Es divertido jugar con esto. Quiero que lo intentes. Alejé la caja de mí. No puedo. Me regañarán. Los cuchillos no son seguros para aventarse. Las cejas del señor Bocón se cerraron, molesto. Tomó la caja con los cuchillos, y se metió debajo de la cama, otra vez, durante todo el día. Me empezaba a preguntar qué tan seguido se la pasaba debajo de mí. Desde ese entonces, empecé a tener problemas para dormir. El señor Bocón me despertaba en la noche diciéndome que había puesto un trampolín real debajo la ventana, uno enorme que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negué y trataba de volver a dormir, pero el señor Bocón persistía. Algunas veces, se quedaba a mi lado hasta el amanecer, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana, mi mamá fue hacia mi cuarto, y me dijo que tenía permiso de ir a caminar afuera. Pensaba que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado a mi cuarto por tanto tiempo. Con emoción, corrí hacia el patio, esperando poder sentir el sol en mi cara. El señor Bocón me estaba esperando. Hay algo que quiero que veas, me dijo. Debí darle una mirada fea, porque entonces me dijo, ¿es seguro? No pasa nada, te lo prometo. Lo seguí hasta un viejo camino que corría a través de los bosques detrás de mi casa. Este es un camino importante, me explicó. Tengo muchísimos amiguitos de tu edad. Cuando estuvieron listos, los llevé por este camino. A un lugar especial. Todavía no estás listo, pero algún día, espero, lo estarás. Regresé a mi casa preguntándome qué tipo de lugar existía más allá de aquel camino. Aproximadamente 2 semanas después de conocer al señor Bocón, empacaron la última carga de cajas en el camión de mudanzas. Me fui adelante con mi papá, en un largo recorrido hacia Pensilvania. Había considerado en decirle al señor Bocón que me iba, pero aún teniendo 5 años, sospechaba mucho de las intenciones de la criatura, a pesar de lo que me decía. Fue por esta razón que decidí no mencionar nada de mi mudanza. Eran las 4 de la madrugada cuando mi papá y yo estábamos en el camión. Mi papá esperaba llegar a Pensilvania para la hora de la comida al día siguiente, con ayuda de una larga dotación de café y bebidas energéticas. Recuerdo que se parecía más a un tipo que estaba a punto de correr una maratón, que un tipo que se la pasaría sentado por un par de días. Muy temprano para ti, ¿verdad?
afirmé con la cabeza, mientras la apoyaba en la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi papá en mi hombro. Esta será la última mudanza, lo prometo. Sé que es difícil para ti, especialmente estando con esa enfermedad. Una vez que obtenga mi promoción, podremos quedarnos en un solo lugar, y entonces podrás hacer amigos. Cuando el camión comenzó a moverse, vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi cuarto. Parado, inmóvil, se despidió lastimosamente con su mano. No me despedí. Años después, regresé a New Vineyard. El terreno donde se encontraba mi casa estaba vacío, a excepción de los cimientos. Resulta que la casa se quemó algunos años después de que yo y mi familia nos fuimos. Por curiosidad, busqué el camino que el señor Bocón me enseñó, y al encontrarlo, decidí seguirlo. Una parte de mí esperaba que el señor Bocón saltara sobre mí de repente, y me espantara dándome un infarto, pero tenía la sensación de que el señor Bocón ya no se encontraba en ese lugar, como si de alguna manera él estuviese atado a la casa que ya no existe. El camino llevaba a uno de los cementerios de New Vineyard. Al ver muchas de las tumbas, pude darme cuenta que la mayoría pertenecía a niños no mayores de 9 años. ¿Historias de fantasmas? No tenemos nada de eso por aquí. Solo contamos con la historia de Jacob, y es lo más que podemos aproximarnos a alguna historia de terror. ¿Realmente la quieres conocer? Bueno, no debería contártela, pero la verdad es que tampoco tengo inconveniente. La única condición es que no me interrumpas. No tengo paciencia para eso. ¿Cómo describir a Jacob Emory? Creo que era esa clase de persona que siempre pasa desapercibida. No quiero decir que haya sido una mala persona, de ninguna forma. Muchas de las personas en esa ciudad creían que era el indicado para un servicio aleatorio en todo el estado, pero no era lo suficientemente bueno en nada. Era la prueba viviente de la frase haz de todo un poco, pero nada bien. Mucha culpa tuvo su falta de voluntad. Se involucró en prácticamente todo lo que la ciudad pudo ofrecerle. Autos, operación de radio, administración de tiendas, todo lo que fuera posible, pero jamás se quedaba en el mismo sitio durante mucho tiempo. Sus amigos y compañeros de trabajo solían buscarlo algunas veces, pero todos recibían la misma excusa. Simplemente no fue suficiente. No tengo que decir que los pocos amigos que le quedaban no eran muy pacientes o ni siquiera hablaban del tema. Así, resultó inevitable que Jacob se decidiera a emprender un viaje. No recuerdo a dónde fue, y creo que la única que sabía era Gertrudis, pero ya murió, así que si tienes curiosidad tendrás que buscar a otra persona. De cualquier forma, nadie hizo nada para detenerlo. Todos creyeron que un pequeño viaje le daría un poco más de ambición, o por lo menos se la alimentaría hasta que no fuera más un problema. Diablos, incluso le organizamos una fiesta de despedida, lo que me pareció algo muy genial de estas personas. Entonces, Jacob se fue por 6 o 7 años, la verdad es que no recuerdo. Tendrás que buscar a otra persona si te interesa ese detalle. En fin, eventualmente terminó regresando y había cambiado. Era un sujeto más amigable, enérgico, sonreía todo el tiempo, y luego descubrimos la razón. Nos enseñó un souvenir que adquirió durante su viaje, un bastón negro, del tamaño de un lápiz, pero con la textura de la tiza. Nos preguntamos por qué algo tan simple pudo haberlo cambiado tanto, hasta que nos ofreció una demostración. Tomó un trozo de papel, y con ese bastón, Dios, estoy seguro que existe un término que define mejor a la pieza, dibujó un círculo. El dibujo cayó hasta que alcanzó la parte inferior del papel donde reposó como una roca. No salió del papel, pero se movía en él, como si fuera un proyector sobre una pantalla. Hijo, yo sé lo loco que puede parecer esto, y si quieres permanecer del lado de los escépticos, entonces puedes dejar a este viejo con su locura, pero sé perfectamente lo que vi, aunque todos procuren callar lo que debe ser dicho, aquella roca que el dibujo cayó. Jacob llegó a pasar el papel por las manos de todos los presentes, y a medida que pasaba de una persona a otra, la roca rodaba por la hoja siguiendo su inclinación.
Ninguno sabía qué decir. Diablos, ¿qué podría decirse? Pero él siguió dibujando demostración tras demostración para nosotros, muñecos de palitos desfilando y piezas haciendo de todo, desde combatir hasta formar perfectas pirámides humanas, y a todos nos pareció increíble. Eso fue todo lo que Jacob requirió. Anunció que planeaba hacer espectáculos para financiarse el alquiler y la comida, y en estos espectáculos dibujaría lo que los asistentes le pidieran. Discutimos sobre esto por algún tiempo, y eventualmente terminó convenciéndonos de que era algo seguro. Sus dibujos eran totalmente éticos, la práctica totalmente lucrativa y la atención jamás saldría de las fronteras de la ciudad. Pobre Jacob. Si no fuera por mi asombro, hubiera notado allí mismo las señales, salvando a ese pobre desgraciado partiendo a la mitad aquel terrible bastón. Pero era joven, todos lo éramos, y no vimos problema en apoyarlo para que compartiera una increíble experiencia con otros. Después de todo, Jacob no tenía conexiones con la radio y la televisión y, como debes saber, Internet no existiría durante al menos otra década. Entonces llevó a cabo lo que las personas en una población pequeña hacen: promocionar sus espectáculos con folletos. Si vives en una gran ciudad, los folletos quizá no tengan mucha relevancia, pero en poblaciones pequeñas logran llamar la atención cada cierto tiempo, y estos especialmente porque Jacob logró destacarse colocando muñecos de palitos, saltando y haciendo toda clase de cosas para llamar la atención de las personas. En su primer espectáculo probablemente se dieron cita 60 personas, quizá un poco más. Y sus presentaciones eran fantásticas. Cuando alguien le solicitaba una pieza de teatro o una escena de comedia, la mano de Jacob volaba como un pájaro sobre una pared blanca. Con toda certeza, el hombre se contuvo cuando dibujó aquella roca. Sus ilustraciones eran perfectas, y era capaz de detallar una figura humana de forma increíble en apenas minutos. De hecho, no recuerdo una sola ilustración que le haya llevado más de 10 minutos. Se trataba de escenas bien hechas. No solo veías a un caballero llegando a un castillo, sino que Jacob se tomaba la molestia de dibujar el interior del castillo, como un pastel de boda cortado por el medio, de forma que podías ver al caballero subiendo las escaleras, luchar en las mazmorras y tomar a la princesa para saltar fuera del castillo hasta subirse a su caballo, todo en completo silencio. No de forma realista, para nada, pero era parte del encanto. Nadie esperaba algo totalmente real. Cuando una escena o un boceto cumplían su función, los personajes salían de la pared o él mismo pintaba la pared con pintura blanca. De cierta forma, esto era algo bueno, pues cuando terminaba con las 4 paredes, las personas entendían que el espectáculo se había terminado hasta que la pintura se secara. Por otro lado, Jacob cambiaba para peor. Mencioné que al regresar se mostró enérgico. Bueno, esa energía, esa vitalidad y fervor o como le quieras llamar, jamás lo abandonó. Ni siquiera un instante. Al contrario, parecía haber aumentado, y a él le encantaba más de lo normal. Sus ojos se hacían cada vez más grandes, dormía cada vez menos, sus opiniones eran más radicales y animadas, y aunque nunca lo haya forzado, estaba empezando a lograr que las personas se sintieran incómodas en su compañía. 1 o 2 meses pasaron, y la audiencia de Jacob creció como el fuego. Prácticamente toda la ciudad se daba cita para ver su arte en acción, por lo que tuvo que alquilar lugares cada vez más grandes para que todos se acomodaran. Ya no hacía pausas entre una escena y otra, se movía directamente a la siguiente, utilizando el próximo espacio vacío en la pared, a veces logrando que las escenas se mezclaran, lo que el público adoraba. Los temas se iban haciendo cada vez más salvajes e inmorales, los monstruos más extraños y creativos, los peleadores utilizaban armas más irreales, todo para mantener el interés del público. Jacob se volvió más interesado, y concluimos que fue a causa del dinero. Se convirtió en un alcohólico y en un Don Juan, y ninguno de estos vicios le hizo perder la vitalidad. Algunas de sus mujeres contaron haberlo visto despertándose en el medio de la noche para dibujar con aquel bastón en un bloc de notas, con una sonrisa en la cara, aparentemente a ellas mismas sin ropa. Incluso hay rumores de que 1 o 2 lograron echar un vistazo al cuaderno. Estas pocas anónimas dicen que los dibujos no eran desnudos artísticos, pero ninguna, quien sea que haya sido, jamás contó lo que había allí. No intentes buscar los cuadernos o folletos, todos desaparecieron. Me estoy saliendo del tema.
Lo importante es que él estaba muy tomado, y esto resulta de suma importancia, pues fue la bebida la que arruinó todo eventualmente. Una noche durante una de sus presentaciones, cuando apareció frente a un público bastante animado, inmediatamente quedó claro que estaba completamente alcoholizado. Yo me encontraba en la primera fila y podía percibir el olor del bourbon a 10 pies de distancia. El espectáculo arrancó, ilustró un montón de dibujos y paisajes que el público sugería, hasta que al final, alguien le dijo que se dibujara a sí mismo. A todo mundo le agradó la idea, creo que todos querían saber lo que sus creaciones pensaban de él, y eventualmente estuvo de acuerdo. Apenas Jacob terminó de conectar las dos líneas finales de su sombrero, todos los personajes, a lo largo de una enorme pared, se detuvieron y observaron esta ilustración. Los amantes se dejaron de besar, los payasos dejaron de reír, los robots dejaron de luchar contra los piratas, todos se detuvieron y observaron a un Jacob recién dibujado. Inmediatamente el público se congeló, recuerdo que la cara de Jacob se puso pálida, habiendo comprendido su gran error, y buscando de forma desesperada las latas de pintura blanca que olvidó disponer en el escenario antes del espectáculo. Todos los demás encararon al falso Jacob. Ese Jacob se llevó las manos a la bolsa de la chamarra, sacó un bastón negro propio, y mientras todos veíamos, dibujó una puerta. Empujó y la puerta se abrió, permitiendo que caminara por el suelo del auditorio. Lo que siguió fue un pandemonio infernal. Las personas gritaban y corrían a las salidas mientras los personajes de Jacob, tanto los que estaban en la pared como los que habían escapado antes de ser cubiertos, corrían a sus propias salidas, arrojando pasteles, disparando láseres, escupiendo fuego y otras cosas imposibles. Yo me encontraba cerca de la salida, y eché un último vistazo hacia atrás. Lo que vi me aterrará por siempre. Jacob Emory estaba siendo arrastrado por sus propias creaciones a través de la puerta que su propia copia había hecho, todo esto mientras gritaba y peleaba. Evidentemente, el auditorio terminó incendiándose, pero no tengo idea de los personajes que lograron escapar, o lo que sucedió con el falso Emory, o cuántas personas murieron. El fuego atrajo a los cuerpos de bomberos de las ciudades en un radio de 100 millas, y por su parte, los bomberos trajeron a la policía, que trajo al gobierno y silenció todo. Confiscaron los folletos y toda clase de arte que Jacob había realizado, y nos obligaron a jurar silencio, o nos enfrentaríamos a una cadena perpetua. Un cigarrillo en la basura durante un juego de básquetbol fue culpado por el incendio, y eventualmente retornamos a nuestras vidas. Básicamente, Jacob fue borrado de la historia. En retrospectiva, lo comprendo todo. Jacob no estaba fabricando ilustraciones. Las ilustraciones no se movían, mucho menos actuaban o atacaban, eran simplemente imágenes que las personas veían, sombras fabricadas para parecer un producto real. Jacob estaba creando vida, cosas reales en una dimensión alterna, utilizando poderes que nunca debieron caer en manos humanas. Se embriagó con el poder. Probablemente tenía el castigo merecido. Incidentalmente, el gobierno cometió dos errores. Hicieron un trabajo impecable al silenciar a todo mundo, pero todavía quedan pruebas. Las ruinas todavía están allí, las ruinas del auditorio. Escuché que comenzarán la reconstrucción dentro de poco, lo que eliminará cualquier evidencia que alguien aún pueda ver, y yo fui una vez, varios años después del incendio, una sola vez. Entré a las ruinas cubiertas por cenizas y vi algo. Miré más de cerca. Era la mano de Jacob Emory en la pared. Exactamente como estaba 3 años antes, pero constantemente agitada, como si el cuerpo al que estaba pegada estuviera constantemente en llamas. Ese fue el primer error. El segundo son las creaciones. Como te dije, no sé cuántas escaparon, ni cuántas fueron encontradas y capturadas por los agentes del gobierno, pero te voy a decir una cosa. ¿Has visto aquellas praderas con hierba alta en los límites de la ciudad? Jamás se te ocurra ir allá. Nunca. Me preguntaste sobre las figuras blancas que viste anoche, ¿no? Esta ciudad no tiene historias de fantasmas.